amigos de La Nota del Cuervo, bienvenidos a un programa más. Estoy bien contenta aquí en cabina porque me encuentro muy bien acompañada, ya que les tenemos un excelente programa el día de hoy con excelentes compañeros. Vamos a tener el tema La Conquista de México. Pero bueno, primero vamos a saludar aquí en cabina a alguien que me acompaña en la conducción, que ya también es parte del programa. Me refiero al historiador Ramón Méndez Huitzil, que aparte de historiador, pues bueno, también es un amigo muy querido. Ramón, bienvenido. Gracias, Isabel, y bueno, qué programazo vamos a tener el día de hoy. Ahora sí que va a salir de a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Entonces, caluroso el ambiente, la verdad, ahorita que venía en el transporte, pues sí, o sea, realmente aunque está medio nubladón, pero sí se siente el bochorno, ¿no? Entonces, pero pues queremos que los invitados se sientan como en la parte de preguntar algunas dudas. Pues adelante, aquí tenemos al experto. Claro, los expertos, porque también en conducción, pues eres historiador, Ramón, qué mejor que pues vamos a estar aquí preguntándole al experto. No te creas, Emanuel. Pues bueno, como ya lo conocen, ya es parte de aquí de la familia del programa, les presentamos al doctor Emanuel Rodríguez López. Ya se han de saber su currículum, pero si se les olvida, no quedaron, pues es licenciado en Historia por la UAP, maestría y doctorado en Estudios Novohispanos por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, miembro fundador del Consejo Municipal de la Crónica de Ixtamatitlán, profesor investigador en el Colegio de Historia de la UAP, candidato del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT 2021-2023, como pueden ver, ¿verdad? Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Isa. Ramón, pues un gustazo estar con ustedes, y porque seguramente aparte del calor nos vamos a apasionar ahorita con lo de la conquista. ¿Cuántas cosas todavía hay por desentrañar? Bastantes. Vamos a ver qué. Creo que es un tema, bueno, yo en esta parte, y tú como colega, en la parte de adentrarnos mucho a platicar sobre este tema, es un tema que todavía está como que muy al rojo vivo, ¿no? Por así decirlo, en cuestión de, por ejemplo, ya hemos visto que nuestros queridos mandatarios o políticos piden como la parte de disculpas por parte de España por este proceso de la conquista, ¿no? Que al final de cuentas es como, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, y es lo que le platico a mis alumnos, ¿no? O sea, muy independiente de que hayan sido los españoles, alguien tendría que haber venido a la parte de la conquista, ¿no? Porque al final de cuentas, el proceso en Europa del imperialismo, de la colonización, etcétera, pues es algo que va a estar completamente muy presente, no por el hecho de que no se quiera una conquista en otros territorios, pues prácticamente no va a seguir la vida en el viejo mundo, como se decía. No sé tú qué opines, Emanuel. Completamente de acuerdo. Yo creo que los mexicanos y en general los que vivimos en América Latina aún vivimos en este desosiego de que no sabemos realmente identificar nuestras raíces. Nos cuesta aceptar que somos el producto de una mezcla. Y como diría Octavio Paz, pues sí, somos hijos de la chingada. Y como diría también Roger Bartra, vivimos en una eterna melancolía porque estamos buscando esos orígenes y ni somos europeos, pero tampoco somos totalmente indígenas. Y algo curioso en esto que me señalas es que a veces estas personas, que mis respetos, pero que reivindican sus raíces, son personas que se apellidan Juárez, Ramírez, Rodríguez, González, y lo están discutiendo en castellano. Yo creo que una persona que realmente defiende sus raíces, si no tuvo la fortuna de llevar un patronímico originario de un apellido náhuatl, por ejemplo, mínimo que se dé una empapadita del lenguaje náhuatl, del idioma náhuatl, si realmente valoran sus raíces, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emanuel, y sobre todo porque ya estuvimos hablando de los patronímicos hace 2 programas justamente contigo, y veíamos o mencionábamos algunos apellidos que teníamos aquí en México, sí, y todo este origen que tenían, y todo también el significado, porque muchas veces tenemos nuestro apellido y nosotros mismos no sabemos ni qué significa. Sí, yo, ¿no?, te puedo presumir mi apellido con mucho orgullo, que es Huitzil, y que el significado es colibrí. O sea, realmente esta parte de este apellido que viene del náhuatl, pues es de la región de Cholula y por esos rumbos de Huejotzingo, etcétera. Sí. Entonces, eso es algo que es real. Por ejemplo, tengo Huitzil, y que es el náhuatl, y también la parte del Méndez como la parte de la mezcla, ¿no? Entonces, es ahí en donde realmente encuentras esta
parte de presumir lo que realmente eres, muy independiente de la situación en la que te encuentras. Claro que está. Pues sí, pues ¿qué les parece si empezamos con la primera pregunta ya de lleno? Bueno, pues no sé cómo ven ustedes, me gustaría empezar, independientemente de las otras preguntas que ya tenemos muy buenas, pues primero, ¿a qué se le denominó, o a qué se le denomina más bien la conquista de México y de qué época estamos hablando? Bueno, adelante, doctor. Temporalmente iniciaríamos con el año de 1519, cuando Hernán Cortés y sus huestes llegan a la Villa Rica de la Veracruz, bueno, a Chalchicuyecan, pero que ellos van a bautizar como la Veracruz, la verdadera cruz, y crean un cabildo para justificar esta empresa ilegal, porque sí hay que señalarlo, era ilegal, nadie lo mandó, pero pues él, para no quedar mal, pues lo primero que hizo es darle legitimidad. Y tradicionalmente se cierra 2 años después, en agosto de 1521, aunque no fue el fin de la conquista. Hay un error semántico, del significado, porque decimos la conquista de México, pero en realidad sería la conquista de lo que hoy es México, porque en ese entonces México solamente estaba Tenochtitlan y tenía unos convenios ahí con distintos señoríos, pero no es el México como si ya existiera ese México del pasado, no. Estaban los mexicas, tenochcas, esos eran unos, pero igual que ellos habían un conglomerado de señoríos con algunos aspectos similares, algunos, pero otros no, porque eran una especie de ciudades-estado y habían zempoaltecas, habían tlaxcaltecas, tutultecas, bueno, todo un mosaico, y como toda sociedad llegaban a convenios, pero también tenían sus agarres y tenían confrontaciones. Creo que es en esta parte donde hablamos del término multiculturalidad en periodo prehispánico, porque como tú lo dices, y eso es algo real, hay señoríos independientes que de alguna manera no son bien conocidos hasta que pues realmente se da todo el proceso después de la evangelización, las misiones, etcétera, que también se van a ir conociendo esos nuevos señoríos, ¿no? Y bueno, en el caso de este proceso de la conquista, que es una etapa que de parte de la historia de México, ya de cuando pues se da esta situación, cabe mencionar que, por ejemplo, yo veo que eran más intereses particulares por Hernán Cortés, ¿no? Que la parte, como tú lo dices, de desobedecer las órdenes de su gobernador Diego de Velázquez, que muchas de las veces pues vimos que durante el periodo que se da este proceso de la conquista, pues Diego de Velázquez manda a una flota para prenderlo, y ¿qué es lo que hace él? Pues destruye las embarcaciones, ¿no? Para que no se lo van a llevar y venga a interponerse entre los planes que ya tenía, porque realmente esos sus planes, ¿no? Que de alguna forma pues van a cumplir ese ideal que él tenía, ¿no? Y como tú dices, él lo hizo ahora sí que por sus propios pantalones, y me abalanzo, ¿no? Y sobre todo por la codicia que ya significaban las tierras nuevas, ¿no? O el nuevo continente, como le decían en ese tiempo, que de alguna manera es como buscar la riqueza. Él quería tener riqueza en sí, ¿no? Y como tú dices, y eso es algo correcto, justificar mediante la implementación de la Villarrica era como, es que esto es para el rey. Entonces, esto es como el fin justifican los medios. Exacto. Y pues nos vamos a balanzar hasta donde más no podamos y enriquecernos, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que va por esa parte. Entonces, podríamos decir que esa era la justificación de la conquista. Exactamente, era un grupo de hombres buscando fama, prestigio, honor, riqueza, aunque otros sí soñaban con un mundo distinto, milenaristas, pero era normal. Estos hombres van saliendo del medievo, no está tan lejano. Todavía son estas historias caballerescas de los hombres que van a la reconquista. También, no muchos años. Me encanta la Edad Media, no, de verdad. Y me encantaría dar un programa de la Edad Media. Literatura medieval, ¿no? Literatura medieval. Y era la que leía Hernán Cortés. Entonces, él era un hombre de convicciones. Sanguinario, por supuesto, porque no se podía esperar de otra manera. Él mismo fue muy reaccionario cuando lo mandaron a estudiar a la Universidad de Salamanca y decidió mejor tomar las armas. Claro. ¿Qué hay, doctor? Y me voy a permitir interrumpirlo. De que Hernán Cortés sale de Medellín, España, sale a la edad de 14 años. ¿Es real esto? Sí, con su tío. Era una costumbre que los mayores llevaran a los hijos, digamos que eran sus mecenas, y ellos los apoyaban, y ya que alguien sobresalía en la familia,
mandaba traer. Una práctica que hasta la fecha tenemos. Por ejemplo, se van a Estados Unidos y no se van todos. Se va con una primera oleada y luego sí, vengan los demás. Y los lazos de solidaridad. Las redes de solidaridad. Interesante. ¿Y qué nos puedes comentar, Ramón? Pues es que al final de cuentas es como la parte del interés que vas teniendo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, si yo en este momento me dijeran, a ver, ponte en el papel de Hernán Cortés de aquellos tiempos, de aquella época en la cual pues prácticamente se tenía que hacer lo que los papás o los tíos o según el tutor de ese tiempo, pues se decía, ¿no? Por ejemplo, yo en ese caso a lo mejor y los estudios no eran como lo mío, como actualmente llega a pasar con nuestros algunos queridos alumnos. Entonces es ahí en donde realmente también a lo mejor y encuentra una parte de su vocación, ¿no? El de, ¿sabes qué? Pues yo me voy más por la parte militar. Y es ahí en donde empieza a tener esta noción de pues conveniencia, de querer como que riqueza, ¿no? De igual manera, yo desconozco un poco, sinceramente, porque pues realmente es como que esa parte a lo mejor y también de alguna manera también vivió precariedades, ¿no? A lo mejor y eso va a ser uno de los principales puntos que va a tomar en cuenta para que más adelante pues todo lo que llegue a encontrar dentro del proceso de conquista, pues para acá, ¿no? O sea, por eso es que de alguna manera pues se empieza a crear esta fama de poderoso, pues prácticamente sanguinario como pues era en esos tiempos, ¿no? Porque realmente es como veían a los españoles, muy sanguinarios en cuestión de pues maltratar a los indígenas, los tan famosos perros que en aquel momento no conocían, ¿no? Que al final de cuentas pues como los vemos en los códices, que de alguna manera pues vemos cómo destrozaban a los pobres indígenas, ¿no? En cuestión de esa maldad, ¿no? Y bueno, yo es ahí de donde yo me doy la idea de que empezó a tener como esos destellos de, yo quiero esto. Como que se empezó a dar una visión de lo que quería hacer en algunos años y a lo mejor y lo fue persiguiendo, a lo mejor y le fue costando un poco, pero pues al final lo logró, era un hombre de convicciones. No hay que olvidar que la conquista es una empresa privada. El rey no va a soltar ningún centavo para la conquista, que va si estaba endeudadísimo con los banqueros. Entonces, un conquistador ponía de su lana y se arriesgaba. Es cierto, era un sanguinario, eso no lo quitamos, pero como empresario, él pagaba a los soldados, los vestía, les daba de comer, les ponía armas, los entrenaba, compraba caballos, compraba embarcaciones. Como le podía ir bien, como no. Ahora, si le iba muy bien, pues ya la hizo, porque entonces le escribía al rey sus grandes hazañas, dándole la parte que le corresponde, dándole el dominio de estas conquistas, pero no de a gratis. Ahí están las cartas de relación de Hernán Cortés, donde dice, a veces exageradamente, o casi siempre, matamos a miles, hicimos esto, hicimos lo otro, las grandes proezas, y luego viene la petición, como hasta la fecha hacemos en una carta, primero les echamos ahí sus porras, y luego, bueno, y después de esto solicito tal. Bueno, pues él así en sus cartas de relación, después de que ya les escribe a la corona, pues pide una merced, y una merced es una concesión, así de, bueno, ¿y qué me merezco por esto? Órale, pues ahí te va, tener dominio, tener usufructo de la tierra, aprovechar la fuerza de trabajo. Era un negocio. Qué interesante. Y, doctor, bueno, se podría hablar, de una traición, por parte de los indígenas por participar es que bueno, a mí me llama mucho, y si se puede hablar de traición por la participación de los indígenas en la conquista, o cómo lo ve usted. A mí siempre me ha llamado la atención esto. Personalmente, no, porque los indígenas son agentes de su propia historia, y a veces son amigos y a veces son enemigos, como pasa en cualquier grupo humano. Lo que pasa es que tendemos a idealizar tanto a los indígenas, o son los ignorantes tontos que nunca aprendieron la fe cristiana, o son los grandes indígenas de las grandes culturas que no se equivocaban en nada. Claro que tenían de todo, también eran hombres pasionales, llevados por sus emociones, también había avaricia, también habían tiranos, y entonces como grupos a veces estaban unidos, pero a veces también entraban en catorrazos. Aprovechó muy bien Hernán Cortés estas contiendas, porque los mexicas estaban agarrados del chongo con los tlaxcaltecas, y los empaltecas ya no estaban tan a gusto tampoco. Así es que aprovechó esta coyuntura. Y algo curioso, en cada lugar que llegan, la nobleza indígena está dividida, hasta en Cholula, que sí, eso no es una mentira, eso sí es cierto. Los tlaxcaltecas causaron la muerte de más de 3,000
de más de 3,000 cholultecas. Así es que esto sí no es un mito, porque son muchas las fuentes que dicen, llegaron los tlaxcaltecas y avasallaron, hicieron una enorme masacre, pero con apoyo también de una parte de Cholula. Es que de ahí es en donde realmente vemos cómo estaba fragmentada también la sociedad prehispánica, ¿no? O sea, realmente y coincido en la parte de lo que dices, en la cuestión del cómo es que, pues era una sociedad que al final de cuentas también tenía sus desavenencias, ¿no? O sea, no todo el tiempo era un mundo color de rosa, miel sobre hojuelas, etcétera, porque no existe un tipo de sociedad así. O sea, realmente es como esta parte de lo que aprovecha Hernán Cortés de, pues yo veo que por aquí hay la parte de cizaña, pues ya sé por dónde ir. Creo que de alguna manera los indígenas mostraron sus puntos débiles desde un principio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues empezaron a tener estas pláticas con en este caso con Malinche o Marina, como le bautizan después ya con el nombre ya de evangelización, pues empieza a tener esta interpretación del por qué tienen tantos problemas los mexicas, los tlaxcaltecas, los cholultecas, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas también tiene que ver esa parte. Por ejemplo, aquí y retomando un punto lo que decías de la parte de traición, yo creo que igual yo coincido que no es un punto de traición, porque cada sociedad va a estar vigilando, salvaguardando lo que es la parte de su integridad, de su señorío, de su calpuli, como le denominan, ¿no? Porque al final de cuentas tiene que ver con esa parte, que a lo mejor y las condiciones en ese tiempo no eran las correctas, pues ese es ahí de donde, pues si yo, por ejemplo, veo a un grupo de personas que se están agarrando del chongo y estoy viendo la parte que me conviene, pues me voy a meter por acá. Con el mejor postor. ¿No? Quien me dé más es de donde voy a sacar prácticamente ganancia, ¿no? Y es lo que va a hacer Hernán Cortés, o sea, realmente se va con los tlaxcaltecas, que es en ese momento los peores enemigos que tienen los mexicas, ¿no? Entonces empiezan a tener esos puntos que de alguna manera le van a hacer como el contrafuerte a Hernán Cortés y le van a dar este ejército que necesitaba para más adelante vencer a los mexicas. Sí, que eran un puñadito de españoles, realmente eran casi nada. Casi nada, o sea, comparado a los miles que se le unieron en la conquista, pues su contingente crece y crece y crece. Y además de lo numérico... Más bien crece, como dices, por toda la gente que se le va uniendo. Se les van uniendo, y esa es una gran ventaja bélica, porque además de ser una mayoría en número, tienen la ventaja de que ellos conocen las técnicas, los caminos, ya tenían mucho tiempo en guerra, así es que dicen, te vas a encontrar con fosos. Por ejemplo, cuando llegan a Cholula, los tlaxcaltecas dicen, aguas, porque los cholultecas ya te prepararon por ahí, ya cerraron los caminos, hay fosos donde se van a caer, ahí esto, hay trampas. Si fue cierto o no, no lo sabemos, porque todo había un mundo de intrigas. Los cholultecas dicen, no es cierto, estos tlaxcaltecas nos inventaron esas cosas para que nos dieran ahí en la torre. Claro, y les pregunto, ¿qué recibieron los aliados indígenas a cambio de su apoyo a los españoles? A los leales, a los que realmente fueron leales después de la conquista, privilegios. Por ejemplo, no pagar tributos, vestir como españoles, montar a caballo, poder tirar con un arcabuz, porque pues eso estaba prohibido para los indígenas, recibir tributo también de otros indígenas, como lo era en la época prehispánica, participar en el cabildo, llegar a ser gobernadores indígenas. O sea, ya se podían elegir, o sea, se podían postular, más bien. Y algunos hasta se fueron a España, porque como conservaban privilegios, iban a España y decían, ahí no se les olvide, y recibían escudos de armas. Por aquí nos dicen algo en cabina, no sé si nos los puedas leer, Ramón. Vámonos. ¿Qué dijo? A ver. Sí, sobre la serie que apenas se transmitió. Sí. De veras, en Amazon, ¿verdad? Está una serie, justamente aquí nos preguntan en cabina. Que nos pregunta si sí es verdad lo que relata la serie de Amazon. Le preguntan acá al doctor, o es ficticio, ¿cierto? La verdad yo no he visto la serie de Amazon, pero acá el doctor no sé. Híjoles, pues mejor que los libros de texto sí están, la verdad. No, hay cosas fuertes declaraciones, doctor. Todo el mundo va a ver la serie al rato. A ver. Eso espero. Pues miren, es que para ello se necesitó de la colaboración de un grupo de especialistas. Y entonces ellos asesoraron. Ahora, no hay que olvidar que, bueno, es una producción y pues hay que hacerlo también así que llame la atención, que sea un espectáculo. Entonces, algunas cosas sí son exageradas, pero mejor que muchas falacias de los libros de texto, sí lo es. O sea que recomendada. Sí, totalmente. Sí, por ejemplo, la parte del canibalismo, que nos negamos a aceptarlo.
sí había canibalismo. Mira, Digo, no somos la única sociedad, o no fuimos la única sociedad, si nos remitimos a nuestras raíces, que eran caníbales, pero tenía un sentido ritual, no es que digan, ay, qué rico bracito, me lo voy a comer. Pues no, ¿verdad? Había un sentido cosmogónico. Pues ya vieron, amigos, recomendada acá por expertos, la serie de Amazon de Hernán Cortés, que está muy, muy buena. Inclusive el doctor lo está diciendo mejor que los libros, ¿eh? Mire, doctor, la voy Bueno, a pero ver. sí lean libros. Yo digo de los Claro, textos. Sí, claro. Estamos aquí refiriendo particularmente a esta serie. Y la voy a ver, doctor, versus la porque historia yo no oficial. la he visto. Sí. Ya me llamó mucho la De hecho, atención. creo que hay otras series. Yo he visto, por ejemplo, Malinche. Hay una igual que es más o menos de ese dedicada autobiografía a este personaje tan icónico que de alguna manera fue parte también de este proceso de la conquista y que muchos dicen que también es como la parte de traición, ¿no? Entonces, es lo que decíamos anteriormente. O sea, acá es como realmente buscar la parte también de su bienestar de esos indígenas, en este caso de pues Doña Marina, ¿no? Pues el no prestar los servicios a Hernán Cortés de intérprete, pues le hubieran dado cuello, ¿no? Sí, Porque al final de cuentas es lo que llegaba a pasar. Y muy seguramente sí se enamoró, porque hay que ver a los indígenas, repito, como estos seres humanos tan pasionales como cualquier otro. O sea, no eran los europeos y los indígenas, no, están en el mismo nivel, y entonces igual se enamoraban, igual eran atrevidos, igual había traiciones, igual habían conjuras. Es más, casi suena como una telenovela de esas de las tan famosa Televisa que lanza, que realmente, o sea, sí es como lo que decíamos, ¿no? O sea, hay que tener también un poco de conocimiento para no creernos todo lo que nos dicen. Porque pues es lo que puede llegar a pasar con estas series, ¿no? O sea, realmente tú te enfocas tanto, te atrapa tanto que te lo crees, ¿no? Y entonces sí. Al rato vas con el profesor de historia o el doctor de historia, no sé si te haya pasado en la cuestión de universidad, que luego llega a pasar más complejo, en lo que te dice eso, ¿no? Ajá, y te dicen, a ver, ¿te vas a creer más a la película? Sí, que segundamente por eso es bueno también fundamentarse, leer, por supuesto, para que tú para contrastar, cuestionar, criticar, sí, por supuesto, interactuar con el texto, como les digo a los alumnos, por supuesto, pregúntenle. Y siempre les he dicho, cuando yo les explique algo, duden. Siempre hay que enseñar a dudar, ¿no? Y porque por su parte también vayan, investiguen, se fundamenten, por supuesto, porque eso es muy rico. Tenemos saludos, Romina Baez, saludos a mis colegas Ramón y Emanuel. Saludos, Romina. Hola, Romis. Pablo Cisneros dice, cerrando bien la semana, porque aquí está viendo. Saludos, Pablo. Eric Orea dice, Eric Orea comenta, la cosmovisión del indígena no repercutía en un debate moral interno. Bueno, nada más es el comentario. Punto, sí, muy buen punto. Saludos a Sandra Corva Alarcón, por acá anda, aquí en la cabina. Saludos. Por el calor no quiso entrar, ya sabe cómo es este niño. Pero aquí está escuchando el programa. Pues bueno, muchísimas gracias por todos los saludos. Continuamos acá con las preguntas. Adelante, Ramón. Bien, bueno, aquí ya creo que ya es tiempo de entrar en materia de cómo se dio este proceso de la conquista. Realmente creo que de alguna manera se empezaron a plantear cuáles iban a ser los puntos principales a visitar, ¿no? Hasta llegar a la capital del México, Tenochtitlan, que era pues el objetivo de Cortés, ¿no? Pero cuéntanos un poco más, Emanuel, de esta parte del proceso. Híjoles, pues son 2 años de acuerdos y desacuerdos. Llegan a las playas de Chalchihueyecan, avanzan hacia la Sierra Norte de Puebla, bueno, lo que hoy es la Sierra Norte de Puebla, atraviesan varios señoríos, se les van uniendo, primero los quiahuistecas, luego los totonacas de los empoltecas, después pasan a Castilblanc, hoy Ixtacamastitlán, en Puebla, en la bocana de la Sierra Norte, porque ese era un bastión mexica. Ixtacamastitlán. Ajá, sí, lugar del Camachtli Blanco. Okay. Y llegan a Ixtacamastitlán y después deciden avanzar hacia Tlaxcala, pero temerosos porque los tlaxcaltecas tenían en sus alrededores como mercenarios a los otomíes para defender sus fronteras. Así es que en 1519, en agosto, pasan esa frontera y se dan ahí en la torre con los otomíes y consideran esto como
pues un desafío por parte de los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas pues se lavan las manos y dicen, bueno, pero fueron los otomíes, nosotros sí queremos hablar con ustedes y nos queremos entender. Había también internamente conflictos entre Xicoténcatl el Viejo y Xicoténcatl el Joven, unos a favor de una alianza, otros que no. Finalmente se hace la alianza, hacia grandes rasgos, a través de de un pacto donde le entregan mujeres, bautizan a los señores. Y viene una serie de capítulos que no todos fueron sanguinarios. Aquí hay que resaltar el papel activo de los indígenas. Cuando llegan a esta zona de Tepeaca hacia Tecamachalco, se reúnen los señores y ahí hay un Gonzalo, bueno, después va a ser bautizado como Gonzalo, que está emparentado con los mexicas Mazatzin. Gonzalo Mazatzin Moctezuma se entrevista con Hernán Cortés y dice, mira, hagamos un pacto. Yo me dedico a conquistar la Mixteca, bueno, no dijo la Mixteca, pero digo esta zona de los pueblos que va hasta la zona de Coixtlahuaca, en Oaxaca, que es toda la enorme Mixteca poblana, y tú continúa tu camino, no hay problema. Y en efecto, así ocurrió, y bueno, recibió muchísimos privilegios después. Lo único que hizo es llegar a acuerdos, porque él ya era el señor de toda esa región, y llegó y dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahora ya no vamos a dar este tributo directamente, sino ahora lo vamos a mandar a otro señor que según está del otro lado de la Gran Mar, del Hueyatl, y se regresan a Cholula. Bueno, también hay una pelea en Tepeaca. Cuando llegan a Cholula, una parte de la población, de la élite, son familiares de los tlaxcaltecas, y otra parte, pues, son aliadísimos de los mexicas y están dispuestos a defender a su señor Moctezuma. Bueno, la parte que son aliados de los tlaxcaltecas y que conjuran, ahí bueno, depende de la visión. Unos dicen fueron los tlaxcaltecas los chismosos, otros dicen no, sí fueron los cholultecas. Depende, hay que ser críticos con las fuentes. Se da esta matanza cruel, despiadada, porque relatan que hubo mujeres, niños, o sea, no fue solo contra la nobleza, fue contra todos. Qué interesante. Y bueno, van a México, la noche triste, regresan a Tlaxcala, los apapachan, los curan, los cuidan, vuelven a regresar a Tenochtitlan, pero ya con los bergantines y ya con un contingente más grande, y ahora sí, estocada final, 13 de agosto de 1521. Y lo dije rapidísimo, pero en realidad tiene muchas aristas todavía. Por ejemplo, yo tengo como que todavía una duda. ¿Qué hubiese pasado si no Gonzalo de Alvarado, me parece que era el que se queda a cargo cuando Cortés va al puerto de Veracruz para ver a Pedro de Alvarado, en el cual prácticamente si no hubiese confundido la fiesta religiosa que pues estaban organizando, ¿tú crees que el proceso se hubiese dado de otra manera? Yo creo que sí hubiese habido un viraje, porque aprovechó muy bien las circunstancias allí, todos reunidos. Y además es una fiesta donde participaban la nobleza. Habían fiestas para todos los sectores de la población, pero esta, precisamente la fiesta de Toxcatl, era donde bailaba la nobleza. O sea que los tenía reunidos, cercados, dijo, ahora es cuando. Pero si esa fiesta, esa celebración hubiese sido realizada por la gente del común, no hubiese tenido el éxito que tuvo, desde luego. Porque los capitanes, los principales, pudiesen haber organizado algo, porque los convenios no eran solamente con los que vivían en Tenochtitlan y en Tlatelolco o en Tlacopan, sino que tenían conexiones con bastantes señoríos, y entonces pudieron fácilmente decir, ¿saben qué? Vamos a organizarnos y les damos en la torre. Por eso se juzga a los tlaxcaltecas, porque dicen, bueno, si ya les habían dado una paliza en la noche triste que hasta lloró Hernán Cortés, era la oportunidad para darles la estocada final. Y no. Los apapacharon, les dieron mujeres, les dieron de comer, los trataron muy bien para que recobraran fuerzas y ahora sí, regresaran con todo. Y aparte creo que, bueno, ya después de el segundo intento de tomar la ciudad, creo que aquí ya entra mucho la parte de las desventajas que tenían los indígenas, ¿no? Y recuerda que consigo vienen también las enfermedades, porque realmente la sociedad prehispánica era una sociedad bastante higiénica, ¿no? O sea, realmente creo que de alguna manera no se había experimentado un tipo de virus como el que trajeron los españoles, etcétera, que eso también vino a mermar mucho a la población indígena, ¿no?
¿no? Y que de alguna manera pues también redujo el número de pues del ejército, que al final de cuentas, o de los militares, que cuando se da este segundo intento es cuando ya realmente se pierde absolutamente la batalla, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, que lo refieres, colega, porque todavía tenemos muchos tabúes de que tantas muertes se debieron a las armas, pero no todas las muertes se debieron a las armas. La difuminación de la viruela fue un factor importantísimo porque diezmó la población. Es más, los mismos principales no eran inmunes. En Tlaxcala estaba Mashishkatzin y en 1520 muere. Y ellos tenían un sistema electivo y de repente llega Hernán Cortés y dice, bueno, pues él fue mi cuatacho, él me apoyó en la conquista y en diciembre de 1520 designa a su hijo, que era un chavito de 13, 14 años. Rompe con el sistema tradicional, al él ya reconocer una autoridad, pero eso nos muestra que la población estaba cayendo por las epidemias porque no reconocían sus anticuerpos. Es como ahorita está pasando, ¿no? O sea, sí, realmente es algo completamente nuevo que no conocían, que pues cuando llega toda esa parte de pues los virus, pues es prácticamente crear estos anticuerpos, ¿no? Que pues al final de cuentas no porque ya se te haya pegado la viruela, de manera inmediata te vas a curar, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que de alguna manera es también, y qué bueno que tocamos este punto, porque también es para que pues nuestro auditorio se vaya pues dando a pues este tipo de conocimiento en cuestión de que pues no todo fue mediante la sangre o las armas, como tú dices, sino más que nada, lo que vino a diezmar a la población fueron las epidemias o las enfermedades que se dieron en ese tiempo, ¿no? Y bueno, hablamos de una conquista de tipo político, ¿no? Geopolítico, pero también existe una conquista espiritual. ¿Qué nos puedes decir sobre este tipo de conquista espiritual? Porque va de la mano, sí, porque al final de cuentas no va de manera individual. Y hablamos de la conquista espiritual, pero ahí a la par fue difícil el proceso de evangelización, porque hay parte de espiritualidad ahí, por eso digo, va muy de la mano con lo que dicen. ¿Fue difícil? Es que tuvieron que ser muy estratégicos los frailes. Bueno, los frailes llegan en 1524, pero cuando llega Hernán Cortés ya viene con su confesor, que era un clérigo secular, Juan Díaz, perdón. Uh-huh. Y ellos, bueno, él y Minaya, van a hacerle recomendaciones a Hernán Cortés dónde sí hacer cosas y dónde no. Por ejemplo, llegan a Zempoala y derriban sus dioses. Llegan a Castelblanco, Camacitlán, y derriban. Pero cuando llegan a Tlaxcala, dice, no les tires sus dioses. Por ahora no conviene. Los mismos frailes, porque si no, no te van a ayudar. Y entonces les permiten continuar con sus idolatrías. O sea, fue por estrategia. Estrategia total. Y hay denuncias de que aunque se bautizaban los señores, pues desde luego que seguían haciendo sus prácticas, sus rituales, porque esto está en su mente y podría aventurarme a decir en su corazón también. Entonces, no se puede cambiar de la noche a la mañana lo que pasa acá y acá. Lo bélico, sí, te mato y se acabó. Claro. Pero ¿cómo cambio tu manera de pensar? Eso no es nada fácil, al menos no con convicción. Tan es así que a finales de 1500, en la década de los 20, en el 27 y en el 29, hay matanzas en ambos lados por cuestiones religiosas. Frailes que son asesinados por los indígenas que quieren recuperar su antigua religión, y otros que ya son inculturizados, que ya son nuevos cristianos, sobre todo los niños, porque los grandes ya no había muchas esperanzas. Las nuevas generaciones que son educadas en los conventos, pues ahí tenemos los niños mártires de Tlaxcala. Claro. Que ya consideraban la creencia en sus dioses como algo del demonio. Ahí están apedreando al pobre sacerdote de Ometoxtli en el mercado, pensando que era el diablo. Y luego su padre matando a uno de ellos por la osadía de tirar sus barricas de pulque, porque le pedía que dejara de creer en sus dioses. ¿Cómo crees? Y entonces el papá agarra y lo tira a la lumbre vivo al chavito y ahí lo quema. Y tenemos otros dos niños, Antonio y Juan, que los matan a palos en Continchan, porque también niños alevosos. Qué interesante. Y van y destruyen los ídolos. Esto que estás contando no suele venir en los libros. No, porque yo me recuerdo, bueno, los libros que me tocaron, yo no recuerdo haber leído esto que está contando aquí Manuel. Es que de alguna manera son
es la historia oficialista, ¿no? Solamente lo que conviene saber. Porque, o sea, es como, es como la una historia carrera. Detrás de la historia. Ajá, es como una especialidad, ¿no? Algo así, ¿no? Nosotros lo vemos con la parte de las especialidades, ¿no? Que es en donde realmente tú te enfocas a un periodo en específico y descubres absolutamente de todo. Por ejemplo, en la parte de la época ya del establecimiento de la colonia tal cual, como las instituciones, etcétera, pues te encuentras en los documentos antiguos, pues prácticamente como si fueran las revistas, los TV-notas y telenovelas del hace tiempo, en donde realmente te das cuenta de problemas así como dices, o sea, nunca me imaginé que en ese periodo existieran problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es algo completamente como fue cierto, porque realmente pues está sentado en los documentos y todas las fuentes primarias y secundarias que nos hacen favor de algunos colegas también de hacernos favor de presentar, pues es ahí en donde te das cuenta de realmente cómo era esta parte de la historia, ¿no? Y por ejemplo en la cuestión de la evangelización, pues es ahí en donde empezaron a llevar a cabo los tan famosos catecismos o las representaciones de las pastorelas, ¿no? Que fue como que lo más sencillo para poder jalarlos un poco a la parte de de evangelizarnos, ¿no? Por ejemplo, un caso muy específico que yo me acuerdo en Yucatán, la quema de los códices de los mayas, ¿no? Que un acto de fe por Diego de Landa, en el cual pues prácticamente se desecha por completo todo lo que era lo importante de la fuente histórica de la cultura maya, ¿no? Y que solamente quedaron las estelas y los jeroglíficos que quedaron en ese tiempo de las pirámides, porque párale de contar, ¿no? Sí. Entonces, tres códices y nada más, el de Dresde, el matritense. Pues nada más. Y nada más. Pero todo lo demás sí, se acabó en ese edicto. Y luego se arrepiente cuando ve todo lo que acaba de destruir y empieza a escribir su historia de Yucatán. Y dice, ahora sí les voy a enseñar cómo se representaba la lengua maya en sus jeroglíficos. Pues ya no, por más... sí, porque cómo lo iba a sustentar, ¿no? De qué estaba hablando o algo así. Entonces... realmente, por ejemplo, estas situaciones de cómo los sometían a que, pues realmente, como tú dices, o sea, sí puedo obligarte a que profeses la religión católica, pero de manera interna no puedo hacer a ver, una lupita para ver o meterme en tu cabecita para ver si estás de manera sí hay convicción de la conversión, ¿no? Entonces al final de cuentas tiene que ver mucho esta parte de, por ejemplo, del adorar todavía a sus dioses en casa, ¿no? Y luego cuando se implementa la Inquisición, que es como otra parte, ¿no? Quiero contarles otra historia, ¿no? De estas así, de uno de los capitanes que ayudó a Hernán Cortés, que fue don Axotecat Cocomitzin, después llamado bautizado Gonzalo, pues sí, se bautizó, lo apoyó, es más, él ayudó a conquistar Coyoacán. Y le entrega a Hernán Cortés una virgen que hoy la pueden ver allá en la iglesia de San Francisco, se llama la Virgen de la Conquistadora. Pues ellos andaban trayendo sus vírgenes. ¿Y es la Virgen original? Sí. Oh, está así en un nicho de plata. Bueno, se le entrega, y usted, ¿por qué está en Puebla y no en Tlaxcala? Bueno, se le entrega a este cacique al papá del niño. Este niño que lo quemó vivo, se lo entrega, obviamente antes de matar al niño, ¿no? Le entrega esa virgen y él lo que hizo, lo puso en medio de sus otros dioses, pues sí, ¿no? Como ocurría, pues incorporó un dios, así como en Roma incorporaban dioses ajenos, también aquí en este mundo prehispánico, pues adoptaban dioses huastecos, dioses de otras regiones, pues él adoptó, sí, le puso. Y hubo quejas, pues, de que le hacía celebraciones similares a las que se hacían en la época prehispánica, en tiempos de su infidelidad, como mitotes, o sea, bailes, y se ponía la cosa bien bonita, y se enteraron los frailes, y luego con lo que le pasó a su hijo, que lo quemó vivo, y también a su mamá, que salió a defenderlo, que tenía muchas mujeres, y la mamá salió a defender a su niño, tú también, paz, la mata. Entonces él lo ajustician, y le quitan la Virgen y se la traen a Puebla a los frailes, a San Francisco, que ahí era el otro barrio Tlaxcaltecapan. Y entonces sí, ahí tenemos pues a caciques pues que consideran a los santos como se da ahora sí esta imbrincación entre los dioses prehispánicos y los santos, que pues tiene estas cualidades, y hubo una acción deliberada en qué santo poner en qué lugar. No fue casualidad que si había ahí dedicaban las celebraciones a Xipetote, que en la fiesta de Tlacaxipehualistli,
o sea, en el desollamiento. Ay, Pues ponemos a San Bartolomé, porque en San Bartolomé le quitan la piel, ¿no? Es increíble todos los nombres que registras, Emanuel. Sí, no, yo te emociona, admiro, de verdad. Por eso, ¿cómo no decir tu currículum? Ah, no, Todo no. eso No te está admiro, que se me costado, vaya ¿no? algo del doctor, por Así favor. es, No, colegas. wow. Yo al contrario, hasta le interrumpo. A ver, ahora sí, ¿qué otra cosa que decirnos, Miss? ¿Por qué la toma, cualquiera de los dos, o sea, por qué la toma de Tenochtitlan se considera el culmen de la conquista? Pues es que al final de cuentas es la cultura pues más importante del altiplano central, ¿no? La Sí. que tiene el control de toda el área mesoamericana, que tiene sometido a los señoríos, en este caso independientes, etcétera, y que de alguna manera pues era el que se tenía que vencer, porque pues los tlaxcaltecas, como lo acaba de decir el colega, pues realmente se fue de manera fácil, ¿no? Con unos cuantas palabras o verbo se adueñaron de ellos. Sin embargo, pues hablaba de la cultura de los aztecas como sanguinarios, completamente como que muy malos, casi despectivos, y despectivos, que al final de cuentas cuando llegan los españoles, los indígenas y de los señoríos independientes, pues ven como la parte de su salvación, ¿no? De bueno, pues yo sé que tengo que sacrificar algo, pero pues con tal de me liberen del yugo de estos cuates, pues no me importa cómo va, ¿no? Sí. Pero también aquí cabe mencionar que de alguna manera es como dieron algo por otra cosa más, porque al final de cuentas, ya cuando se empiezan a dar la parte de las instituciones, los indígenas tenían que pagarle tributo al encomendero y aparte al rey. O sea, 2 tributos. Más a sus señores. Imagínate. Creo que en ese caso, yo creo que también llegó un momento en el que se arrepintieron de, ay, no, creo que estábamos mejor con los aztecas que con esto, ¿no? Buen dilema. Fíjense que los tlaxcaltecas, decimos porque también soy de allá, pero nunca pagamos tributo. No, nunca se pagó tributo. Y las 8,000 fanegas de maíz que se pidieron de reconocimiento real, digo, pues es como la discusión que se tenía recientemente de que ya no se les iban a llamar impuestos, sino contribuciones. Ay, bueno, de todas maneras me van a quitar una parte de mi sueldo, ¿no? ¿Qué más da cómo se llame? Es igual, los tlaxcaltecas tenían que pagar 8,000 fanegas. Y luego, ¿y qué pasó? Y tenían que estar continuamente refrendando, pidiendo que se les respetaran los privilegios porque hubo muchos abusos. Tan es así que hoy por hoy la zona norte y noreste hay haciendas ganaderas cuyos orígenes se remontan a la presencia de españoles. ¿Qué hubo con los privilegios? No, que los españoles no tenían derechos ahí en Tlaxcala para establecer siquiera solo un pueblo realengo. La ley, como siempre, se decía una cosa y se acataba otra. Es como otra. los tan famosos títulos o los mandatos, ¿no? Cúmplase, más no se haga. Más no se haga. Es como que nos preguntaba ya en la cabina Richard, nos dice, ¿es cierto que el penacho... Sí, ¿no? Que el museo... que en el Museo de Austria se encuentra el penacho de Moctezuma. Ya me mató. Hay un dilema enorme en este momento porque hay varias versiones. Algunos dicen que el penacho de Moctezuma, pero los estudios más recientes indican que no es de Moctezuma, sino era de un sacerdote. O sea, les dieron era de otro. Todos hemos estado Que lo engañados recibió todo el regalo. tiempo. Si son unas discusiones actuales que bueno, en realidad Richard, pudo tú haber siempre sido nos de das otro. datos así como que... Pero bueno, esto no le quita su valor. Porque fue de la época. Hay una réplica que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia y bueno, es una preciosidad. Valorar el trabajo de los amantecas, híjoles, de veras. Este mismo arte después lo van a incorporar en las cosas religiosas. Van a hacer cuadros, escenas bíblicas, pero utilizando este arte plumario. No, la verdad eran excelentes. Esa es otra cosa que yo tengo como que también me llama mucho la atención. Por ejemplo, durante el proceso de la licenciatura de aprender, etcétera, en el colegio, sí. Por ejemplo, en iconografía con la doctora Fraile, ¿no? Que es como la historiadora del arte. La maciza. Nos hacía referencia de esta iconografía que utilizaban. Como los indígenas son los encargados de la construcción de ciertas capillas, iglesias, de alguna manera impregnan también lo que es la parte de sus dioses ancestrales, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en algunos elementos. Arte tequiti. Ajá. Entonces, de alguna manera creo que también ahí fue como que esa fusión que hubo, ¿no? Claro está que también los indígenas eran inteligentes, porque no eran nada tontos en cuestión de crear a lo mejor y algo que hiciera referencia a sus dioses antiguos, ¿no?
Por ejemplo, en la parte del sol, creo que es como lo más característico, que lo vemos mucho en la representación de las iglesias marianas, que es como lo más específico. Creo que es ahí en donde se mete mucho, por ejemplo, la parte de la luna, es como elementos muy característicos que se fueron impregnando dentro de... Algunos ejemplos, así de manera bien rápida. No sé quién de ustedes haya tenido la fortuna de ir a la iglesia de Cuautinchan. Ocurre un fenómeno hermoso el 21 de marzo. Entra la luz en el equinoccio y cruza en medio y se posa justo donde está la Virgen y resplandece. No. Solo el 21 de marzo. ¿En dónde queda, perdón? En Cuautinchan, San Juan Cuautinchan, que está por Deca. De Tepeac. Pueden llegar por Tepeaca o pueden llegar también de este lado de... 21 de marzo, cualquier hora. El 21 de marzo, bueno, pero cuando se alcanza el cenit. Ahí es cuando se ilumina la Virgen, entra por la ventana el sol y va guiando y se posa en ella. ¡Qué maravilla! Pero obviamente aquí hay conocimientos de la manufactura indígena y sobran ejemplos. Otro ejemplo es en Tlaxcala, en la iglesia de San Sebastián Atlapa. Todo parece normal, pero atrás del presbiterio tienen a un monolito puesto. ¿Casualidad que esté ahí? No. También tienen el Mamalhuastli, que era donde se hacían los sacrificios, impregnado en la pared. O tenemos la iglesia de Tizatlán sobre el basamento piramidal. O sea, no era nada al azar, todo estaba calculado por el valor simbólico que tenía entre la sociedad indígena. Cholula, bueno, qué decir Cholula. Sí. Tenemos saludos, saludos para Oscar Rivera, dice hola, buenas tardes, nuestro querido Oscar, MDA Redondo, me parece que es una alumna por ahí, MDA Redondo, la mejor forma de explicar historia, escuchando aquí a sus maestros, claro. ¿Cómo no? Klaus Vázquez dice buenas tardes, profesores. América Mora Méndez dice hola, pues ahí saludando. Hola América. Saludos. Saludos a todos, chicos. Pues sí, ahora sí continuamos. Ay, sí, porque se nos va el tiempo. Es un tema, es que al final de cuentas nosotros como apasionados de nuestra área, creo que de alguna manera es como todos estos datos de alguna forma te hacen feliz, ¿no? O sea, como dirían la parte de la felicidad, te mueves como pez en el agua, es algo correcto, pero sobre todo, por ejemplo, todo lo que de alguna manera no se sabe, como dice Isabel en la cuestión de los libros de texto, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la iconografía, de la mezcla española con la indígena, no aparece mucho en los libros de texto, a lo mejor y en la parte de la cultura y la tradición que se va creando durante el periodo del mestizaje, etcétera, puede ser, pero ya de más explicativo, más en específico, no aparece en los libros, o sea, realmente es como una embarradita de todo, ¿no? Y esto tiene consecuencias en los lectores, porque cuando un lector toma uno de estos libros y dice, bueno, es que los españoles trajeron todo, trajeron las herramientas, trajeron el conocimiento, las técnicas, y entonces sus conclusiones, los de acá eran tontos. Claro que no, tenían otras técnicas, otras herramientas, otros sistemas tan válidos. Y ojo, fue una retroalimentación porque ellos nos trajeron cosas y nosotros influenciamos en el mundo. Y eso sí hay que reconocerlo. Cosas mexicanas en nuestra gastronomía, en otros aspectos. Bueno, una contradicción. En México le decimos al gis, que es como se le debería de llamar en España, que en náhuatl es tizat, y en España le dicen tiza. Mejor ellos le llaman tizat al gis, que debería de ser como nosotros le llamamos, son préstamos. Tiene que ver mucho con cómo se adopta el préstamo lingüístico. La lengua, ¿no? Se enriquecen los idiomas y la cultura por estos. Y yo creo que va por parte de esta pregunta, que dice, ¿qué elementos del pasado indígena sobrevivió al periodo colonial? Sobrevivieron más bien al periodo colonial. Pues es que sobrevivieron muchas cosas. Al final de cuentas, a lo mejor y a lo que se refiero y lo que quiero entender es que a lo mejor y qué cosas se preservaron, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, en la parte gastronómica, que es ahí en donde prácticamente por eso el mundo nos reconoce con la gastronomía, porque es una fusión bastante muy enriquecedora, ¿no? Porque al final yo creo que si no se hubiese llegado la parte de este proceso de conquista, no hubiésemos tenido una gastronomía tan buena como la que tenemos actualmente, etcétera, ¿no? Entonces a lo mejor y sí se transformaron algunas cosas, ¿no? Pero otras se continuaron, definitivamente. Bueno, la misma organización social
Llegaron los españoles y dijeron, bueno, ¿y qué? ¿Me voy a poner a mandar a todos los indígenas? Pues no. Ocuparon una organización social preexistente y entonces me dijo con sus capitanes, y entonces habían, por ejemplo, un dirigente, el Sentecmacuilpampixque, que era el que dirigía 100, una cuadrilla de 100 hombres, y entonces no se dirigía uno por uno, entonces iba al encargado de la veintena o al encargado de la centena y decía, por favor, necesito un hombre para que, una cuadrilla para desensolvar la inundación que continuamente había en la Ciudad de México. Y pum, había esta organización y fácil se hacían las cosas. Y bueno, había un conocimiento del entorno que continuó, o los oficios. En los informes del siglo XVI se dice a qué se dedicaba la gente de cada lugar para saber quiénes pagaban tributo y de qué manera. Y ya hay una diversidad de oficios, carpinteros, hay también pedreros, hay los que hacen los petates, los que hacen las canastas, los que hacen trabajos con plumería. Los tan famosos gremios como los conocemos. Que se convierten en gremios. Y que ellos después ya de manera ya paulatina sí se van incorporando porque aprovechan pues un nuevo sistema, porque o te adaptas, así sobrevive la cultura, o te adaptas o desapareces. Okay. Ventajosamente. Nos dice, qué interesante, nos dice Pablo Cisneros, profe Emanuel, mándeme un saludo. A Pablo es que asentí solamente con la cabeza hace rato. Desde luego que sí. Un saludo, Pablo, porque cada 8 días nos escuchas. Oye, de verdad. Sí. Pablito se ve que le gusta mucho la historia, a Pablito, porque está al pie del cañón. Yo he notado. Así espero ver su examen. No es cierto. Pues sí, que empieza. Ay, no, si en historia tiene 10. Porque mira, él está hasta, profe, mándeme saludos, profe. Ahorita le digo al profe que te mande saludos. Valente Galindo, saludos, profe, Emanuel. Saludotes, Vale. Muchísimas gracias, chicos. Pues bien, hay una pregunta que ya para ir cerrando, porque nos quedan 7 minutos. Híjoles. De verdad. Se fue el tiempo. Se me fue el tiempo, Dios mío santísimo. Pero hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué hay que repensar nuestro pasado? Vámonos, ¿por qué hay que repensar el pasado? Pues es que yo, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos todo el tiempo que es repensar el pasado, de alguna manera, no es enclavarse tal cual lo que pasó, o sea, que pues el proceso de la conquista, y estoy enojado con los españoles porque vinieron y hicieron esto, ¿no? Creo que de alguna manera es de, ok, o sea, ¿qué es lo que me vinieron a aportar que está siendo parte de lo que soy actualmente como mexicano, ¿no? No estando tirándole pues cosas negativas a los españoles y que son esto y que son el otro, sino todo lo contrario, ¿qué me hace hacer la persona y el mexicano que soy hoy y sentirme orgulloso? Porque realmente, por ejemplo, si tú me preguntas de qué me siento orgulloso, para empezar de mi ciudad, ¿no? Que hace unos días cumplió 490 años, vamos rumbo al quinto centenario, para al final de cuentas es una importancia bastante importante, y bueno, todo lo que aporta nuestra ciudad a la historia de nuestro país es muy importante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, repensar el pasado es, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo actualmente que haga que yo deje una evidencia de la persona que soy, ¿no? Por ejemplo, yo lo estoy dejando en la cuestión de enseñar a mis alumnos a ser seres humanos empáticos, etcétera. O sea, es como esta parte de qué es lo que yo no quiero repetir de mi pasado, ¿no? Es lo que yo aleccionado el pasado. Sí, de hecho sí, yo también coincido, sería una experiencia casi pues de encontrarnos con nosotros mismos, aceptarnos y decir, soy el producto de ese pasado, y como nos ocurre a nosotros, digo, seguramente hay cosas de nuestro pasado en nuestra vida que no nos da tanto orgullo, pero no hay que omitirlos, porque eso nos hizo ser lo que somos ahora. Sí, tuvimos tropiezos y esos tropiezos nos hicieron ser lo que somos ahora. Así nuestra nación, todos estos tropiezos, y ahora diríamos a la distancia, pero ¿cómo se agarraban del chongo por tal cosa? Bueno, en su contexto tenía razón de ser. Y ahora sí, con los pies bien cimentados, decir como mexicanos, ¿y qué México quiero teniendo este pasado? Es como reconstruirlo, reivindicarlo, ¿no? Qué bien. Nos dice Klaus Vázquez, hola, profe Ramón, soy Aranza. Hola, menos. Aranza. Sí, de primero. Te manda saludos. Hola, Aranza. También Valente Galindo, voy a decir, ya se le extrañaba, profe Ramón. Pues espero en tercero. No, ellos ya pasan a primero de bachillerato, ¿no? Son los que están ahí. Pues bueno, no importa, ahí nos vamos a encontrar nuevamente. Ni crean que se van a librar de mí tan fácil. Tan fácilmente.
Pues de verdad, qué tema tan interesante. Siento que nos faltó muchísimo. Como todos los temas. Como todos los temas. Yo Y por creo que va a aquí ser en una cabina saga, nos están prepárense. diciendo que la batalla de Puebla. Chalas. Que otro tema de la batalla de Puebla y se podrían Y ahí. luego el sitio para que venga sitio, lo más para que sabroso. venga lo más- la réplica. como Aquí nos todo. dice Agustín Ramírez, nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Nos podría hablar del primer pozolito y cómo se originó? ¡Ay, qué rico! Bueno, es que aquí ya de por sí se hacía un ritual donde involucraba partes del cuerpo sacrificado, y entonces en este ritual, en el maíz, y hay códices. En el códice ahí aparece el bracito pozole. con el huesito. ¿En serio? Y ese es el origen de nuestro pozole, y qué rico. Yo Y no bueno, sabía eso. Muchísimas gracias, Qué sabroso. Agustín Ramírez, por... De verdad, me acaba de iluminar el doctor con esta respuesta. No nos sabía. cobran la factura después, pero... ¿Ya vieron de dónde viene el pozole? Ya lo dijo el doctor. Ya al rato no lo van a querer comer. De los porque sacrificios. No, al contrario. van a imaginarse al dedito o a lo... No, pues ahora ya es dedito de puerco. A ver, hacían los sacrificios y con eso Sí, doctor. entonces era un momento de estar en comunión con la divinidad, en esto que han mencionado, que es la cosmogonía, que Ajá. hay intentos para volver a encontrar esa cosmogonía, porque era una filosofía, como decía León Portilla, no era así que se pensaba Por cualquier así, cosa, ¿no? no, era una reflexión muy de fondo existencial en el mundo indígena, y entonces para entrar en comunión, el sacrificado era cortado en partes y repartido entre la élite y cocido y comido un fragmento. Ojo, era un O sea, ritual. esto era un para ritual, alimentarse. ¿se decía o sí pasó? Sí, no, sí pasó. Fue real. Sí. Ay, Dios. Aunque algunos exageran cuando dicen, es que como no había proteínas, pues comían personas. Tampoco. Era un ritual. Claro que había proteínas Ay, y muchas. Yo creo Ya me que estoy casi guajolote, imaginando la pues. película del hostal. Ándale. Yo creo que por eso de ahí se le vio como una sociedad muy sanguinaria. Y de ahí Por viene eso se nuestro rico espantaron. pozole. No. Sí, Se espantaban los O sea, hay una frailes. historia. hay una historia atrás de todo. Pero bueno, lo que hacía la Inquisición tampoco era así como de, ay, qué bonito, que Bueno, eso sí. sanguinarios Eso ya ni en todas siquiera- partes. Me gustaría tener un programa luego de la Inquisición, de la Santa Inquisición, de verdad, es sorprendente, doctor, nos podría iluminar muchísimo. Algo le he leído, de verdad, algo le sé La a ese pera. tema porque me gusta, inclusive vi La empalada. sí, para el siguiente programa de la Santa Inquisición. Es un tema que me gusta mucho, me espanta, pero a la vez he Me leído gusta. algo. Masoquista. Me gusta. Qué interesante. Bastante. Y nos puedan iluminar ustedes con un poquito de sus conocimientos. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes por este programa. No sé, Ramón, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? ¿Yo con qué me quedo? Pues invitar al público a seguir investigando, no quedarse solamente con lo que decimos, sino ir más allá de descubrir cosas nuevas, ¿no? Porque al final de cuentas también se trata de eso, la historia. Ir descubriendo cosas que no sabíamos. Ya dieron un ¿sabías qué? Del cómo surge el pozole. Entonces es como esta parte. Entonces es como una etapa más de nuestra historia que de alguna manera nos sirve para reivindicar. Yo me quedo con eso completamente. Ok, no, pues la verdad aprendí muchísimo. Hay muchas historias detrás de la historia que desconocía y que el día de hoy me queda muchísimo más clara. Y ven, acabo de cerrar con esto del pozole, que lo desconocía totalmente. Ahora vámonos al pozole. Vámonos a Nos eso. dice Jessica Prado, ya para terminar, el talento y vocación de ser un profesor de su talla marca a nuestros hijos, para hacer de ellos seres que aporten algo bueno. Su generación, su pasión por la historia es admirable. Doctor, Muchas gracias. Miren. Muchas gracias. Gracias, muy de amable. verdad, es supongo una mamá, Yo creo que señora sí. Jessica Prado, por las palabras que dice. Pues y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado. Fue un tema bastante interesante y los esperamos el próximo viernes, como siempre, en un programa más de La Nota del Cuervo. Del Cuervo. Nos Adiós. vemos. Adiós.